entonces. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos, por su gracia alabaremos, cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos, por su gracia alabaremos, cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza.
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo, como Dios ungió con espíritu y poder a Jesús de Nazaret.
Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Dios. Una oportunidad más que tenemos de poder compartir la palabra. A partir de esta noche, bueno, por la gracia de nuestro Dios, voy a estar colaborando con el estudio de la palabra en la carta del apóstol Pablo al hermano amado Filemón. Y les invito, hermanos, para empezar este estudio, a que podamos orar y pedir a nuestro Padre Celestial discernimiento y que el Espíritu Santo esté trayendo revelación a nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos venimos a ti, Padre, con libertad como tu palabra nos enseña. Venimos, Padre, en tu presencia a pedirte que nos instruyas en tu palabra y que tu Espíritu Santo, Padre, esté revelándonos la Santa Escritura. Te pedimos que seamos edificados en el hombre interior, en la nueva creación, Padre. También te rogamos que tu palabra esté obrando con poder para que el viejo hombre esté menguando, Padre, y que podamos estar creciendo cada vez más a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos, Padre, este estudio de la palabra en tus manos, mi Dios. Encomendamos al Espíritu Santo para que podamos, Padre, recibir de ti lo que tú quieras enseñarnos, Padre, por medio de esta preciosa carta, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos. Vamos a leer, hermanos, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y vamos a leer los 25 versos, aprovechando que es una carta bastante breve, pero rica en enseñanza, rica en alimento. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia, y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo
a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor. Recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ciertamente es una carta muy rica en enseñanza, y con ayuda del Espíritu Santo, hermanos, vamos a tratar de aprovechar este tiempo que tenemos de poder recibir la abundancia de la palabra de nuestro Dios. Primero que nada, hermanos, vamos a empezar con una breve introducción respecto al contexto histórico de esta carta. Y hacernos una primer pregunta. Y lo primero que vamos a plantearnos es: ¿quién escribió esta carta? Bueno, ya dijimos que la escribió el apóstol Pablo. El nombre de Pablo es la primera palabra que aparece en esta carta. Vamos a tratar de estudiar todos los nombres que aparecen en esta carta para tomar todo el provecho que Dios nos quiere dar. Dice el primer verso, Pablo. Y el nombre de Pablo significa pequeño, hermanos. ¿Qué manera de presentarse es esta, la del apóstol Pablo? Como un pequeño. Su nombre es puesto ante todo. El nombre de un pequeño. Y verdaderamente, hermanos, el evangelio verdadero, el único verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que el apóstol Pablo predicó, verdaderamente nos hace considerarnos así, pequeños, siervos inútiles. Verdaderamente, hermanos, Pablo estaba lleno de la gracia de nuestro Dios. Lo primero que vemos en esta carta entonces es a un pequeño. Vemos a un pequeño. Y Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma. Por eso encontramos, vamos a leer en el verso 1 nuevamente. Dice Pablo, prisionero. Él se encontraba en la prisión, él se encontraba en la cárcel cuando escribió esta carta tan preciosa.
Para desarrollar este estudio, hermano, vamos a utilizar dos versiones de la Biblia Reina Valera. La 1909, la Reina Valera antigua, y la 1960 para ver algunas palabras que están más acorde a nuestra manera de expresar en estos tiempos, ¿sí? En ambas versiones coincide la palabra prisionero. Pablo se encontraba dentro de una prisión, pero lo único que estaba dentro de esa prisión era el cuerpo de Pablo, más no el mensaje, no el mensaje. Y el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión en Roma. Este lugar era la capital del Imperio Romano, la capital de Italia. Y el Imperio Romano era, hermanos, el imperio en el cual nuestro Señor Jesucristo nació. El Imperio Romano estaba gobernando los tiempos que ya había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y este imperio, hermanos, encontramos en la estatua de la visión del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia. Este imperio encontramos dentro de la profecía que Dios dio a Nabucodonosor. Un nombre un poco medio complicado para nosotros. Sí, si pueden anotar, en el capítulo 2 de Daniel, vamos a encontrar este imperio como las piernas de hierro. Las piernas de hierro. Y vemos que así el imperio romano se manifestó. Con crueldad, sin misericordia, sin piedad, derramando sangre, como teniendo una vara de hierro para toda la humanidad, sometiendo a todos los hombres. Y es de esperarnos que el apóstol de Jesucristo ahora sea sometido por este imperio en prisión. Pero lo que este imperio que estaba guiado por Satanás a derramar sangre y destilar crueldad, lo que no sabía era que no podía detener la palabra de Dios. La palabra no está presa. Creyeron que iban a detener el glorioso evangelio encerrándole al apóstol Pablo. Pero la palabra no está presa. La palabra de gracia atravesaba esas prisiones, atravesaba esos muros, atravesaba ciudades y viajaba llegando a cada corazón sediento y necesitado, a cada corazón que estaba prisionero verdaderamente en el pecado y en el reino de las tinieblas. Y desde allí, desde esa prisión literal, el apóstol Pablo escribía las más dulces palabras a un amigo, a un compañero, a un hermano en la gracia, a un compañero dentro del cuerpo de Cristo. Sí, podemos decir que el principal motivo de esta carta, igual que todas las otras cartas, es la nueva creación. Y vamos a ir viendo, a medida que avanzamos, que el Evangelio nos pone a nuestra mirada en Cristo Jesús para que podamos crecer en la nueva creación, podamos crecer en el Espíritu. Y de esto vamos a notar muchas características en esta carta. La nueva creación es la que interesa, ¿sí? No importa más ninguna otra condición, ninguna clase social, ninguna profesión, sino interesa la nueva creación. Dijimos que Pablo escribió en Roma. Roma quería poner fin a esta escritura, pero no pudo.
este imperio romano que ha hecho tanto estrago en el mundo. Uno de los imperios, el cuarto imperio, en la profecía que Dios reveló en el tiempo del profeta Daniel, estaba ahora sometiendo al pequeño. Y el hombre que está en pecado no puede entender jamás la victoria que alcanzan los hombres de fe. El Señor Jesucristo dijo, el que se humilla será enaltecido. Y este pequeño hombre estaba en una prisión. Y qué manera tan preciosa de presentar esta carta mostrándonos que somos todos pequeños. Somos pequeños. Y rápidamente el apóstol Pablo presenta al grande, ¿sí? Presenta al grande, yo soy prisionero, y él nunca jamás menciona al imperio romano. Él nunca presenta a Satanás. Yo soy prisionero de Jesucristo. Yo, este apóstol, el más pequeño de todos, soy prisionero de Jesucristo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Y eso, hermano, es lo que el Evangelio tiene que producir en nosotros. Un corazón rendido a Jesucristo. Totalmente aprisionado, hermanos, en el Señor. En el Señor. Roma significa fuerza. El nombre Roma significa fuerza. Y el nombre de Roma viene del griego chrome, con J, hermanos, chrome, que significa fuerza. Significa fuerza. Gracias a Dios. Esta carta, hermanos, trata de un esclavo. Trata de un esclavo. Y qué particular es que Pablo escriba esta epístola desde la prisión en Roma, o podemos cambiarle por el significado, en la fuerza. Pablo escribe desde la prisión en la fuerza. Y este apóstol ha estado enseñando en sus cartas para nuestra edificación y que aprendamos a conducirnos en nuestra vida espiritual. La manera de la victoria en la fe. El apóstol Pablo estaba sobre todo aprendiendo también, ¿sí? Él también estaba atravesando sus experiencias, ya finalizando su carrera con gozo. Y él estaba prisionero de Jesucristo, en la fuerza. Notamos, hermanos, que cuando nosotros reconocemos que la soberanía de Cristo, entonces hallamos la fuerza. Hallamos la fuerza. La fuerza está en la debilidad. La fuerza está en la debilidad. Por eso podemos comprender que Pablo entendió y nos transmite, nos da la enseñanza de que así es. Cuando nos dice Pablo, el pequeño, y nos menciona a Jesucristo, nos menciona toda la potencia de Dios. Jesucristo, la potencia de Dios. Yo soy débil, soy pequeño, pero soy prisionero de Jesucristo. Y en Cristo soy más que vencedor. En Cristo hallo toda fuerza. En Cristo hallo toda potencia de Dios. Qué hermosa carta, hermanos, escrita desde la potencia de Dios, escrita desde la fuerza de Dios. Y solamente, hermanos, vamos a encontrar esta potencia en la nueva creación cuando descansamos y reposamos en Jesucristo. Y verdaderamente nuestra vida empieza a cumplirse en Gálatas capítulo 2, verso 20. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es así, aunque no lo entendamos, pero ahora esto lo comprendemos y nos sometemos a que Cristo vive en nosotros.
y que Cristo se debe manifestar en nuestra vida. ¿Y cómo se manifestó en la vida del apóstol Pablo? Llevándolo a una prisión, llevándolo a una prisión. Gracias a Dios, hermanos, que Dios utilizó al pequeño, lo llevó a la prisión para enseñarle la potencia, para enseñarle que Él se manifiesta en la debilidad. Cuando el hombre reconoce su debilidad, su pequeñez, cuando reconoce que es pequeño ante Dios y que no es mayor que ninguno de los hombres. Aunque si quiere ser mayor, dijo el Señor Jesús, debe servir, debe estar al servicio de los demás. Y en esta carta encontramos que ciertamente esta carta, esta epístola es dirigida de dos hermanos. Generalmente decimos esta carta es de Pablo a Filemón porque son los hombres principales, pero conforme hemos leído, en realidad quienes emiten esta carta son Pablo y Timoteo, y está dirigida a Filemón, está dirigida a Apia y también a Arquipo. Está dirigida a tres hermanos. Y vamos a ir viendo también de a poco por qué esto es así, pero por qué el mensaje directamente para Filemón. Gracias a Dios. Aleluya. Hermanos, en este tiempo, en el tiempo en que Pablo escribió la carta, la esclavitud fue el medio fundamental de producción. Esto es necesario entender para poder ver la condición anterior de la conversión de este hombre que hemos encontrado en esta carta que dice Onésimo. Un hijo que ha engendrado el apóstol Pablo en su prisión. Conforme podemos leer en el verso 10, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. En este tiempo la esclavitud, volvemos a repetir, fue el medio fundamental de producción. Era la mano de obra en todas las cosas. Y fíjense, hermanos, hasta qué punto llegaba que hasta los amos ponían a los esclavos como mayordomos en sus casas. Encontramos en la escritura que José, hijo de Jacob, tuvo esta bendición siendo un esclavo de ser mayordomo de la casa de Potifar. Y él fue hallado fiel. En todas las cosas que hizo José, fue hallado fiel. Y bueno, así, hermano, en este tiempo también, algunos esclavos podían ejercer administración de los bienes de su amo. Algunos esclavos podían ejercer administración de los bienes de su amo. Y otra de las cosas que podemos mirar es que la esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo, del Imperio Romano, era muy diferente el concepto de esclavo de lo que es en nuestros días. Nosotros en nuestros días casi no llegamos a conocer una persona esclava. Hay corrientes filosóficas, pensamientos muy diferentes a lo que se considera un esclavo hoy en día. Aparecen corrientes, filosofías en todo el mundo que quieren presentar un concepto de esclavo cada día. Y una de esas maneras para el hombre bajo el reino de Satanás presentar la esclavitud, dice no, en la Biblia esclaviza al hombre, no le deja andar en libertad, dice. Y así Satanás está operando, hermanos. Está operando con el concepto de esclavitud para imponer en la mente de todos los hombres y ocultarle el verdadero significado de la esclavitud. Ocultarles el verdadero significado de la esclavitud. Y ser esclavo a los ojos de Dios es estar bajo
el dominio del reino de Satanás. Esa es la verdadera y la más profunda vista de Dios en cuanto a los hombres que sean esclavos. También en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, según la historia, dicen que muchos hermanos llegaron a venderse como esclavos para poder alcanzar a adquirir dinero, Y de esa manera, fíjense, hermanos, el propósito de los hermanos. Poder tener dinero para ayudar a otros hermanos pobres. Y así, hermanos, era la esclavitud en los tiempos del hermano Filemón. Esta carta fue escrita alrededor del año 60, 61 y 62. Generalmente, la mayoría de los hermanos que han dedicado su vida a estudiar, la mayoría de los eruditos del estudio de la palabra, concuerdan en que entre el 60 y el 62 después de Cristo fue escrita esta carta. Y esta carta fue enviada por mano de Tíquico y de Onésimo. Este Onésimo que estaba en prisión con el apóstol Pablo, que fue engendrado o nació de nuevo estando en prisión con el apóstol Pablo. Gracias a Dios. Y como comentario extra, vamos a decir, las epístolas que son escritas desde la prisión, desde Roma, si podemos anotar, hermanos, porque son muy útiles cuando las consideramos que son escritas desde la fuerza y la potencia y la gloria de Cristo. Bueno, las epístolas que fueron escritas desde Roma son justamente esta carta a Filemón, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses. Estas 4 cartas encontramos que son escritas desde Roma. Gracias a Dios. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 4, verso 8. La carta a los Colosenses capítulo 4, verso 8. Gracias a Dios. La carta a los Colosenses capítulo 4, verso 8. Dice, vamos a leer también desde el verso 7. Todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os he enviado a esto mismo. Quiere decir Pablo que le estaba enviando para que ellos puedan obtener la carta y el mensaje, para que entienda vuestros negocios y consuele vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa os harán saber. Así que encontramos a Tíquico y a Onésimo que se dirigen a Colosa. Van a Colosa. Y son estos hermanos los que llevan la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Y qué riquezas encontramos cuando vemos las manos en que fueron transportados estos mensajes. El nombre de Tíquico significa un afortunado. Y su nombre parece que Tíquico iba contento llevando la carta de Pablo. Iba contento considerando que él era un afortunado. Y en estas manos iba el Evangelio de la gracia, en alguien que se consideraba afortunado.
Y cuando el creyente se considera un afortunado, es porque ha comprendido la gracia de Dios. Es porque comprendió que es por pura y absoluta gracia que puede ser portador de un mensaje tan poderoso, tan lleno de poder, que puede edificar una vida, que puede librar del pecado, que puede sanar y levantar al enfermo y dar vista a un ciego. Un mensaje tan glorioso que nos prepara para reinar con Cristo. Un mensaje tan potente que nos hace quitar la mirada de los hombres y nos hace levantar nuestra cabeza a los cielos, a poner nuestra mirada en Jesucristo. En Jesucristo. Nos hace mirar también este mensaje, la recompensa. Verdaderamente, hermanos, podemos decir que somos afortunados. Somos afortunados esta noche, hermanos, por poder escuchar la palabra. Por poder escuchar la palabra de gracia, hermanos. Por poder estudiar la palabra. Verdaderamente somos afortunados de recibir el evangelio de la gracia. Estas fueron las manos en la cual se transportaba la carta de Pablo, en un afortunado. Y usted y yo, hermanos, podemos ser también este tipo de mensajeros, un mensajero que se considera un afortunado. La palabra afortunado nos habla justamente de una fortuna, de un tesoro, de un tesoro. Y vamos a buscar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, hermanos, en el verso 7, segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 y en el verso 7. Vamos a leer las dos versiones, la 1909 y la 1960. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la versión antigua, y la 1960 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ciertamente Tíquico estaba viviendo esta palabra, Ciertamente estaba escrito en su corazón el evangelio, hermanos. El evangelio glorioso, hermanos, se estaba manifestando en la vida de Tíquico. De tal manera que el significado de su nombre estaba siendo acorde a su vida. Ser un portador del evangelio glorioso. Presentando a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Gracias a Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de la nueva creación. El mensajero que entiende que tiene una fortuna en sus manos y que dentro de él hay una fortuna, hay un tesoro, para que la excelencia, para que la alteza sea del poder de Dios y no de nosotros. Así, hermanos, tenemos que conducirnos en la obra del Señor. Los hermanos que portamos este mensaje tan precioso, esta fortuna, tenemos que conducirnos primeramente así, hermanos, como Pablo, un pequeño, considerándonos prisioneros de Jesucristo. Ya no somos prisioneros de este mundo, ya no somos prisioneros de el reino de Satanás, sino que venimos a ser prisioneros de Jesucristo. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo de esta prisión donde se manifiesta la gloria de Dios, esta prisión donde se manifiesta la revelación de la voluntad de Dios, esta prisión donde aprendemos a conocer al Cristo de la gloria,
en la prisión humana, natural, literal, en este mundo hay sufrimiento. En la prisión, en este mundo, hay escasez de elementos, hay escasez de higiene, hay escasez de alimento, hay hambre, hay pesar, hay tristeza. Pero en esta prisión espiritual, hermanos, hay abundancia de todo. Ahí viene el dueño de la prisión, Jesucristo, y nos da todo el alimento. Es más, Él está en la prisión juntamente con nosotros, hermanos. Qué precioso, hermanos. ¿Usted ha conocido en alguna historia mundana, en alguna película, serie, hermanos, algún tipo de narración como es en lo espiritual verdaderamente nuestro Dios? Que el protagonista de todas las cosas, el autor y consumador de la fe, esté acompañando a aquel a quien está instruyendo. Jamás, hermanos. Nunca, ni siquiera en ninguna literatura, usted va a encontrar que el autor está participando de la historia juntamente con sus servidores. Y el Señor Jesucristo está en la prisión con Pablo. Está en la prisión con Pablo. Pero también está con Tíquico y con Onésimo. Hermanos, vemos la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios en estas pocas palabras que hemos, en estos pocos versos que hemos leído hasta este momento. Así, hermanos, vamos aprendiendo a conducirnos en la casa de nuestro Dios, a conducirnos en la casa de nuestro Dios. Primeramente, hermanos, tenemos que contemplar el autor de esta carta, que fue Pablo, un pequeño. Y así cada vez que los obreros del Señor en este tiempo van a dar un mensaje, van a servir a otro hermano, siempre tiene que recordar que es un pequeño. El pequeño siempre está debajo del grande. Sí, considerándoos siempre inferiores, considerándonos inferiores a todos los hermanos. Cuando el obrero alcanza a comprender que está para servir, considera la fortuna que tiene en sus manos, puede pasar también a ser un Onésimo, el otro que acompañó la traslación de este mensaje poderoso. Onésimo significa provechoso, significa también útil, de utilidad. Y así, hermanos, somos en la nueva creación. Somos afortunados y somos provechosos, somos útiles, porque Dios lo que utiliza es la vida de Cristo que está en nosotros. Y cuando estamos portando este mensaje, somos provechosos. Hay aprovechamiento en el cuerpo de Cristo. Es provechoso para la obra del Señor, siempre que portemos este mensaje, hermanos, este evangelio. El apóstol Pablo dijo, no que haya otro evangelio, sino que algunos tergiversan, hablan otro evangelio y presentan como si fuera que es el verdadero. No existe dos evangelios, hay un solo evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo, hermanos. Y este es el contexto histórico, podemos decir, el tiempo en que encontramos que se escribió esta carta, quién la escribió. Y para ir terminando, hermanos, nuestra primera parte de este estudio, vamos a considerar quiénes enviaron esta carta, ¿sí? Generalmente decimos que, porque ciertamente es la carta de Pablo a Filemón, ellos son los personajes principales en este asunto, pero la carta es dirigida de Pablo y de Timoteo, o sea que
estamos más que seguros, porque la palabra dice así, que Pablo y el hermano Timoteo se dirigen a, ¿sí? Se dirigen a. Y bueno, más adelante, en la próxima oportunidad, vamos a considerar quiénes son los que reciben esta carta, que vamos a nombrar nuevamente. Filemón, la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Sí? Encontramos a Filemón, encontramos a la hermana amada Apia, Arquipo y la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia. Encontramos 4 grupos, hermanos, ¿sí? Creo que ahí se ve, hermanos. Encontramos 4 grupos, ¿sí? Pero ahora en los emisores de esta carta, lo que emiten esta carta, encontramos simplemente 2 personas, ¿eh? Y podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué Pablo incluye a Timoteo como alguien que también aparentemente está empuñando la pluma? Aparentemente hay 2 personas empuñando la pluma, tomando la virome para escribir. Bueno, hermano, sí, hay un poco de tesoro escondido ahí. Bueno, el apóstol Pablo representa, hermanos, a Cristo crucificado. Encontramos a Pablo prisionero. Lo encontramos allí en un poco de figura, una débil figura, a Cristo colgado en el madero, Cristo crucificado, colgado en el madero, prisionero por nuestros pecados. Él se hizo pecado, hermanos, por nosotros. Él recibió toda enfermedad, se hizo un enfermo por nuestra causa para salvarnos, para trazarnos un camino, para abrirnos el camino para poder llegar a Dios, para marcarnos la entrada, marcando el camino. Todo hizo allí Jesucristo en la cruz. Pero ahora, allí no se completó la obra. La obra completa fue cuando Cristo resucitó. Y nos resucitó juntamente con Él. Cristo resucitó y ahí se completa la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la vieja creación, y toda victoria entona un cántico de alegría cuando Cristo resucita entre los muertos. Y en Pablo y Timoteo, hermanos, podemos encontrar el evangelio de humillación juntamente con Cristo. El evangelio de humillación juntamente con Cristo. Pero también con Timoteo vamos a mirar, consideramos, hermanos, que somos exaltados juntamente con Cristo. Dice, y vamos a terminar con esto en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. La carta de Pablo a los Romanos capítulo 6. Gracias a Dios. Hay poder, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Hay poder para vencer al viejo hombre. Hay poder para derribar todo argumento que se levanta contra Dios. Y sí, vamos a leer en el verso 3. Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Qué hermosa pregunta. Sí. Hermanos, ¿dónde fue a parar Onésimo? Fue a parar a la prisión. Fue a parar a la muerte con Cristo. Gracias a Dios. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él, en su muerte, hemos muerto con Cristo, hermanos. El momento que nosotros recibimos a Cristo, nos identificamos con Él y morimos con Él. Dice, plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte. Así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. Con Él. Gracias a Dios, hermanos. Este mensaje que está por recibir Filemón no es un simple mensaje como muchas veces solemos considerar. Estos 25 versos, hermanos, vienen cargados de toda humillación con Cristo. Encontramos, hermanos, acá la manera también de identificarnos con Cristo. Pero también encontramos que Cristo nos resucitó y que Cristo nos glorificó, y que Cristo también nos quiere utilizar, quiere hacernos provechosos para andar en novedad de vida, en el poder de la nueva creación. Por eso es que esta carta nos presenta estas dos facetas o aspectos de Cristo, su muerte y su resurrección, desde Pablo y Timoteo, hermano. El evangelio completo, hermano, se nos presenta la identificación con Cristo en su muerte, pero también se nos presenta la vida manifestada de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, la santidad de Cristo, para andar conforme a la voluntad de Dios. El evangelio completo, hermano, nos lleva a la cruz, pero también edifica, también nos reviste de gloria, nos da vestiduras finas, resplandecientes, limpias, hermanos, para reinar juntamente con Cristo. Hermanos, hasta acá el estudio de esta carta. Y los invito en sus hogares a volver a repasar lo que hemos estado meditando hasta acá, que creo que fue 2 o 3 palabras nomás de esta carta, tan preciosa y tan rica, hermanos. Que el Espíritu Santo esté dirigiendo todo pensamiento, hermanos, en Cristo Jesús. Y hasta acá, hermanos, el estudio. Nos volvemos a encontrar pronto. Quiero saludar, hermanos, antes de despedirme, a los hermanos que están en todos lugares del mundo. Están seguramente escuchándonos en otros lugares, en Buenos Aires, en Tucumán, en Chaco, pero, hermanos, voy a hacer un saludo más especial para los hermanos de Formosa, del lugar de donde yo estoy, hermanos. Quiero saludar especialmente a los hermanos de Formosa, en el amor del Señor Jesucristo, y a todos los hermanos que están en todo lugar donde invocan al Señor Jesucristo con un corazón puro y sincero, hermanos. Vamos a terminar entonces el programa con una alabanza a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel. Así su vida él entregó. Amó como ninguno amó Jesús. Dejó en cada paso su eterno amor.
mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Mi buen Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él. Y así reinar junto a él, y así reinar junto a él.